Buenas tardes por vuestra asistencia. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento del Puerto Real y a la Concejalía de Cultura esta invitación, así como a la asociación a la que me honra pertenecer, que es ASPA. Y también agradecer, antes de que se vaya Isabel, que ha sido el alma mater de la organización de estas jornadas. Antes de empezar con mi presentación, me ha parecido interesante mostraros esta imagen de un cañón porque a lo largo de la charla vamos a ir hablando. ¿Se escucha bien por ahí por el fondo? Vamos a ir hablando de una serie de términos en relación a los cañones que me interesa que lo tengamos claro ahora que tenemos aquí un dibujo delante. Este sería un dibujo muy básico, un esquema muy básico de una pieza de artillería de hierro y el soporte de esa pieza se le llama cureña. La parte de atrás, esta que estoy señalando aquí, se le llama cascabel. Esta parte de aquí ancha es de aquí hacia atrás en la culata del cañón y esta parte de aquí ancha es la faz alta de la culata, a la que haremos referencia más tarde. Tenemos aquí también los muñones. Son palabras que voy a utilizar después y que me interesa que relacionéis con un dibujo. Aquí. La charla de esta tarde va en relación con la batalla de Trafalgar, pero desde una óptica distinta a la que normalmente se cuenta la batalla. Es desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de un material arqueológico en concreto, como son las piezas de artillería en relación a naufragios que se produjeron durante la batalla de Trafalgar. La artillería, tenemos que pensar que fue es un elemento que apareció para su uso en tierra. Los buenos resultados que daban tanto en defensa como en ataque hicieron que esa artillería se montaran en los barcos. Los barcos de los que primero tenemos constancia que se empezó a utilizar las piezas de artillería a bordo eran las galeras. Las galeras eran barcos de propulsión mixta, es decir, se movían por la fuerza del viento con las velas y luego llevaban bancadas de remeros que hacían una propulsión mecánica. El único espacio que le quedaba disponible al barco para montar las piezas de artillería era la proa. En esos dibujos que tenemos ahí vemos algunas imágenes de colocación de diferentes tipos de cañones en esa proa del barco. El problema que tenía cuando estos barcos entraban en batalla es que tenían muy poco frente de tiro. Es decir, los barcos tenían en todo momento que buscar con su proa al enemigo para poder disparar. Con la evolución de la construcción naval se fue abandonando el uso de remeros a bordo y todo se fue haciendo a través de la fuerza del viento en las velas. Y cuando los barcos fueron tomando este medio de propulsión, las dos bandas de los barcos fueron quedando libres, porque ya no estaban remeros que estaban ocupando ese espacio. Y ese espacio fueron ocupadas por las piezas de artillería. Hemos pasado de tener un frente muy corto y un tiro frontal a tener ahora las dos bandas de los barcos en la que poder disponer de piezas de artillería y poder disparar según el movimiento del barco, por babor o por estribor y con un frontal muy amplio. Pero meter artillería en el barco no es simplemente decidir montarla y que funcionara la combinación del barco y las piezas de artillería. ¿Por qué? Porque el barco necesita una estructura muy fuerte para poder soportar el peso que significa una cureña en madera maciza, una pieza de artillería, todos los elementos de servicio de un cañón y todo el personal que un cañón necesita para ponerse en servicio, ¿vale? Entonces, la tendencia natural de todos los que tenían un barco dedicado a la guerra era aumentar el número de bocas de fuego que llevase a bordo. Pero para eso el barco tenía que ir creciendo en paralelo a ese número de cañones, ¿vale? Esa evolución fue llegando hasta el siglo XVIII, que aparecieron lo que se llaman las ordenanzas en artillería. ¿Qué son las ordenanzas? Hasta el siglo XVIII toda la producción de piezas de artillería eran producciones, entre comillas, artesanales. Es decir, se fabricaban las piezas de artillería y se fabricaba la munición para esa pieza. No había una estandarización con respecto a los calibres, con lo cual
un arma tenía su munición, el arma de al lado tenía la suya, y si en una galera llevaban 5 tipos de cañones, llevaban 5 tipos de munición y no servían unas para otras. Con las ordenanzas lo que se consigue es establecer un número de cañones, de calibres de cañones estandarizados, y con ese número de cañones permitía que si yo tengo en mi barco cañones de A12 y tú en el tuyo tienes cañones de A12, podíamos hacer intercambios de piezas e intercambios de munición. Facilitaba mucho lo que es la organización del artillado de los barcos y de la dotación de la munición. Todo esto fue increciendo hasta el siglo XVIII, en la que se da el culmen de la construcción naval con los grandes navíos de línea y el culmen de piezas de artillería que se montan en un barco. El Santísima Trinidad, si no recuerdo mal, montaba 3 puentes y tenía 123 piezas de artillería. A nosotros lo que nos interesa cuando nos tenemos que enfrentar a un yacimiento arqueológico es analizar las piezas de artillería para obtener información que nos sirva para datar cronológicamente las piezas y para intentar obtener también información sobre posible procedencia, nacionalidad, etcétera, etcétera. Para esa visión global de lo que pueden ser las etapas de la artillería, a grosso modo, os presento aquí la clasificación general. Las primeras piezas que se hicieron eran piezas de hierro forjadas. Eran piezas que se realizaban a base de forjar el hierro y que necesitaban, como vemos aquí, que el tubo de fuego estuviera reforzado por estos anillos que le daban estabilidad a la pieza en el momento del disparo. Esto que vemos aquí es una imagen en tierra de un cañón de borda, y esta es la imagen pasada por filtros de lo que sería una pieza de artillería de este tipo bajo el agua. ¿Veis lo que ha hecho? Esta foto original es verde, ¿vale? Le hemos quitado los contrastes para que se pudieran observar. La segunda época se caracteriza por el uso de la artillería de bronce. Los siglos XVI y los siglos XVII, y las piezas características son las culebrinas y los cañones. El ejemplo que tenemos arriba es una de las culebrinas del siglo XVI que llevaba a bordo Nuestra Señora de las Mercedes, y las características que tienen las piezas de bronce es que el bronce es un metal nocivo para la vida marina. Es decir, a pesar de llevar mucho tiempo debajo del agua, animales y plantas tienden a no asentarse sobre la superficie. Con lo que en las imágenes que tenemos abajo, tanto del cañón que está debajo del agua como del cañón que acaba de salir del agua, es el aspecto que presentan las piezas de bronce que permanecen bajo el agua. Es decir, no se concrecionan, no pierden forma, y el metal se distingue, a poco que se entienda, es un metal que se distingue muy bien. Otra de las ventajas que tiene el bronce es que en la época de fabricación iban asociadas a un periodo cultural muy importante, y sobre todo eran piezas que se hacían bajo la potestad de un soberano, de una armada, de un ejército y de un rey. Entonces suelen ser piezas que vienen, para demostrar ese poder del rey, vienen con inscripciones que nos van haciendo referencia a quién pertenecían esas piezas. Esas inscripciones pueden ser escudos, escudos de armas, pueden ser escudos de ciudades, pueden ser símbolos. Incluso en algunas ocasiones, aquí, en esta parte de aquí del cañón, que hemos nombrado antes como faja alta de culata, en algunas piezas nos vienen inscritos el fundidor, el lugar de fundición y la fecha de fundición. Con lo cual, la información que es capaz de dar una pieza de bronce es mucho más amplia que la que vamos a ver que es capaz de ofrecer una pieza de hierro. Pasamos a la tercera época, denominada de artillería de hierro fundido, y que es la artillería de ordenanza. Convive con el bronce, puesto que el bronce pervivió hasta principios del siglo XIX, y esta artillería, como hemos comentado antes, es un tipo de artillería estandarizado, con calibres estandarizados y con un número determinado de calibres que se ponen en uso.
Tenemos que tener en cuenta también algo que nos va a servir para poder clasificar un yacimiento en función de la artillería. Y es que en los navíos de guerra, en función de esa estructura del barco que hablábamos, iban a tener los barcos capacidad de tener un puente, 2 puentes o 3 puentes. Y los calibres se iban a distribuir, los más pesados abajo, los menos pesados arriba, y se iban a distribuir en esos calibres, en esos determinados puentes. Es decir, podemos encontrar navíos de 3 puentes, navíos de 2 puentes o navíos de un solo puente. Es decir, encontrar artillería e identificar calibres, por ejemplo, 2 tipos distintos de calibres, nos está diciendo que nos encontramos como mínimo ante un barco de 2 puentes. El problema que nos encontramos con el hierro es que el hierro para la vida marina es una golosina. Es decir, casi desde el momento en que el hierro se pone en contacto con el mar, se empieza a oxidar y empieza la vida marina a colocarse encima, a morir y a ir creando sobre nuevos asentamientos una capa de concreción que, a pesar de tener un grosor considerable, no deja en ningún momento de perder el cañón su forma original, con lo cual, con un poco de vista agudizada, pues lo podemos distinguir. Cuando esos cañones se encuentran en fondos, como ocurre aquí, en fondos de piedra, ese cañón se pierde un poco en el espacio de alrededor. La ventaja que tenemos es que sobre fondos de arena, esa vida marina que se asocia hace que sobre fondos de arena sea fácilmente distinguible unos objetos grandes que resaltan por el cambio de fondo. Y la cuarta época, que es la que desde el siglo XIX hasta la actualidad, se corresponde con lo que es la artillería de acero. Esta ya para nosotros ya es demasiado contemporánea. Ya hemos hablado a grosso modo de lo que es esa evolución de la artillería y ahora nos vamos a fijar en dónde nos vamos a encontrar esa artillería y qué condicionante físico tiene esta zona de la Bahía Gaditana. Con respecto a las profundidades, poco que añadir, porque las profundidades son asequibles y permite que los trabajos arqueológicos sean rentables en relación al tiempo que se le puede dedicar en cada inversión. Sí, también es en algunos lugares concretos un poco más de condicionante el tema de las corrientes de marea. Y lo que sí condiciona enormemente los trabajos aquí en la Bahía de Cádiz es el tema de la sedimentación, tanto del río Guadalete como la sedimentación del río Guadalquivir, que tiene repercusiones, influencias en su entrada dentro de la bahía. Aquí, con esta imagen, quiero que nos paremos a pensar en el resultado sedimentación, Bahía de Cádiz y artillería. Esa sedimentación continua y durante años y durante siglos en la Bahía de Cádiz hace que haya zonas en las que si se pierde un objeto arqueológico, lo más probable es que su propio peso lo vaya hundiendo en el sedimento y el sedimento que sigue cayendo lo vaya enterrando. De las últimas obras, estas son las dragas, que son los grandes barcos que se dedican a hacer limpiezas de retiradas de esos fondos de sedimento y su traslado a zonas de vertedero. Y la última gran obra que se ha hecho dentro de la Bahía de Cádiz es la nueva terminal de contenedores. En el año 2012 se construyó esta explanada que veis aquí y se hicieron dragados tanto para sentar lo que sería el frente de muelle, como la zona que está por delante para darle calado para lo que es la zona de maniobra de los buques. En estas obras de la nueva terminal de contenedores aparecieron 3 pecios. Son los pecios que se le denomina Delta 1, Delta 2 y Delta 3. Y, casualidad, los 3 pecios guardan una estrecha relación con la arqueología. ¿Por qué? El pecio Delta 1 es un pecio del siglo XVII y es un pecio militar que llevaba cañones y artillería a bordo. El barco Delta 2 era un barco genovés al servicio de la corona española y en esta ocasión llevaba a bordo 2 pedreros de bronce como artillería de uso del barco y llevaba como carga 6 piezas de artillería de bronce de fundición genovesa que venían de Cartagena, hacían parada en Cádiz y que iban a Lisboa para formar parte del artillado de los barcos de la Armada Invencible. Este barco lo hundió Drake en la Bahía de Cádiz en 1587.
El denominado Delta III es un barco de la segunda mitad del siglo XVII y también tiene una curiosidad con respecto a la artillería. Es que parte del cargamento que se ha constatado como que llevaba el barco eran restos de fundición, sobre todo de cañones de bronce, para ser refundido para nuevas piezas o para otros elementos de bronce. Estos 3 yacimientos aparecieron frente a la zona del puerto de Cádiz a una cota de más o menos 7-9 metros debajo del sedimento. ¿Vale? Estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII. Por esa regla de 3 podemos pensar a qué cota de profundidad se encuentran los barcos medievales, los barcos romanos o los barcos fenicios. Otra de las características, y que está estrechamente relacionada con el tema de la sedimentación, es la escasa visibilidad que tienen los fondos en la bahía de Cádiz. Con esa escasa visibilidad no tenemos más remedio que aprender a trabajar y a acomodar nuestro trabajo a movernos en poco espacio, porque la visibilidad no nos permite abrirnos mucho. Y también es característico la abundancia de vida marina que llega a mimetizar las piezas y que hace incluso que muchas veces en determinados fondos, lo que os comentaba antes, pues que no sean visibles. En las zonas donde no existe sedimentación de fangos o lodos, como más en el interior de la bahía, en zonas, por ejemplo, con fondos de arena, también es importante señalar que se producen cambios después de los temporales, cambios en esos fondos. Y en zonas donde habíamos trabajado, esta imagen es del barco del Fogué, en Camposoto, zonas en las que habíamos trabajado un año y habíamos visto simplemente una planicie de arena, después de unos temporales, esta imagen es del 2008, había quitado gran cantidad de arena y habían quedado al descubierto una parte nueva del yacimiento. Y estamos viendo un fondo que no es un fondo original. Quiero que os fijéis en este detalle de aquí. Esto que vemos aquí es el muñón de un cañón. Es decir, si estamos viendo el muñón de un cañón, significa que el cañón está de canto, ¿vale? Y que el fondo original en el que cayó el cañón estaría como mínimo a 60 o 70 centímetros más abajo. Y también otra característica que es una realidad de las aguas de la bahía es la gran cantidad de expolio arqueológico que ha ido sufriendo el agua a lo largo de los años, sobre todo en los años 80, sobre todo a partir de los años 80 y menos a partir de los 90 y a partir ya sobre todo de la concienciación en los buceadores deportivos, buceadores profesionales y público en general, de que ese patrimonio es un patrimonio de todos. El expolio está mucho más, es mucho menos normal, ¿vale? Así todo se siguen dando actuaciones de expolio, sobre todo buscando el valor monetario de los objetos y el valor del objeto como un objeto decorativo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del valor monetario de todas las piezas que son bronce, es decir, son metales que los pagan al peso y que en un momento determinado a pesar de ser pesado, puede ser fácilmente transportable y vendible. Y con respecto a los objetos con uso decorativo, las ánforas romanas en una época determinada estaban de última para regalársela a un médico o a alguien que tuviera gusto por tener un objeto arqueológico. Las repercusiones de este expolio sobre los yacimientos pues son muy interesantes, porque normalmente retirar esas piezas y esos elementos de un conjunto nos está privando de una serie de información. Y sobre todo que, aparte de esos elementos puntuales, como podían ser cañones, como podían ser otros elementos que pudieran tener algún valor económico, tenemos constancia hasta de la existencia de una organización, entre comillas, de expolio de partes constructivas del barco. Es decir, buscaban las partes constructivas del barco, es decir, las maderas del barco, porque todas las piezas de ensamblaje eran clavazón en bronce. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en el yacimiento de Bucentauro llevamos años haciendo campaña y prácticamente no hemos encontrado un solo fragmento de madera. Es decir, esa madera se desmantelaba quitándole las uniones y al final el mar ha acabado con ella. ¿Cómo se documenta la artillería
debajo de agua. A grosso modo, lo primero que vamos a hacer siempre es intentar la localización de las piezas, sean por métodos tradicionales, como pueden ser las prospecciones a base de buceadores y aletas, o mediante prospecciones geofísicas. Las prospecciones geofísicas nos van a ir dando, tanto en el caso de sonar como en el caso del magnetómetro, en este caso nos van a ir dando unas imágenes del fondo que nosotros vamos a tratar de identificar aquellos elementos arqueológicos que puedan ser identificables, y las prospecciones magnéticas nos van a dar los cambios en el campo magnético, y la unión de unas con otras nos pueden poner en relación lo que nosotros consideramos por una imagen que pueda ser un cañón con una señal magnética que nos puede estar dando una pista de que esa apreciación nuestra es cierta. Estas serían algunas imágenes de sonar de barrido lateral de piezas de artillería en fondos de arena. El siguiente paso es la toma de medidas, tanto de las piezas individualizadas como del conjunto y la relación de esas piezas entre sí, sobre todo porque esa relación de las piezas va a acabar dándonos una planimetría de cada uno de los yacimientos. Hasta hace relativamente poco, esas planimetrías las hacíamos a base de triangulaciones mediante medidas. Con el uso de esto que vemos aquí, esto es un GPS de uso habitual, de los normales, metido dentro de una caja de metacrilato, que con un cable y teniendo aquí arriba, encima de esta boya, la antena, ¿vale? Y poniendo este cabo en posición vertical, podemos ir tomando señalizaciones de puntos concretos, como por ejemplo esta imagen de aquí, que serían un conjunto de piezas de artillería y de anclas también, o en este otro ejemplo que os he puesto aquí, que sería una embarcación, un pecio debajo del agua, en el que lo hemos utilizado para hacer lo que es la silueta, incluso tomar puntos de algunos elementos que nos interesaban y que queríamos luego pasar a plano. Importantísimo también la realización de documentación gráfica. Es decir, cuando nosotros vamos a bucear bajo el agua, tenemos que rentabilizar el tiempo al máximo. No podemos permitirnos el lujo de decir, bueno, pues he tomado una serie de medidas y mañana voy porque me falta una, y dedicar una inversión a tomar una medida. O mañana voy porque me falta una foto. Los trabajos se tienen que hacer en coordinación para que de lo que necesitemos sacar en ese momento toda la información posible. La documentación gráfica nos permite, pues, la toma de fotografías, claro, y los programas de retoque nos permiten que ahora podamos ver imágenes debajo del agua en lo que yo vaya a enseñar, ustedes lo vean y no se vea un simple fondo verde, que es lo normal en los fondos de aquí, dentro de la bahía de Cádiz. Y a partir de esas imágenes, pues la realización de fotomosaico y a partir de ahí, pues los diferentes planos que se quieran realizar de los yacimientos. ¿Qué tipo de información podemos sacar nosotros de las piezas de artillería? Pues, en primer lugar, a nosotros nos interesa sacar información de piezas individualizadas. Y después de ese conjunto de piezas individualizadas vamos a intentar sacar una información de conjunto. Con respecto a las piezas individualizadas, aparte de toda la documentación que vamos a necesitar de base para estudiarla, sobre todo lo que son los calibres y aquellos elementos morfológicos externos que seamos capaces de reconocer y que nos puedan aportar cronología. Después veremos algunos ejemplos. Lo que hemos comentado, en la artillería, casi toda la artillería, cuando forma parte de barcos del Estado, tanto en artillería de hierro como en artillería de bronce, van a intentar en la pieza dejar alguna marca para hacer notar quiénes son los propietarios de esas piezas, de esos cañones. Cuando hemos analizado las piezas individualmente, pasamos a analizar el conjunto. Y ese análisis del conjunto nos lleva a poder comparar calibres. Lo que os comentaba antes, analizando los tipos de calibre, puedo saber qué tipo de barco, de cuántas cubiertas tenía y qué tipo de barco llevaban esas piezas. Analizando esa distribución de piezas junto con otros elementos arqueológicos, evidentemente del barco, puedo saber cómo se hundió ese barco. Si ese naufragio fue un naufragio en el que el barco se hundió, como vemos en los dibujos animados, que el barco cae así
y se posa sobre el fondo, o como en los barcos que vamos a ver en algunas imágenes, los barcos de Trafalgar, un temporal hizo con ellos lo que quiso y sus restos aparecen desplazados en algunos cientos de metros. El análisis de estas piezas de artillería y en estos ejemplos concretos nos va también a hacer ver las características que tiene un yacimiento con una particularidad especial, y es que vienen de una batalla. Cuando los barcos vienen de una batalla y llegan a puerto, ya no se nota que ha habido una batalla. Esos barcos se arreglan, se le mete armamento nuevo, y vuelven a ponerlo en uso y ese barco vuelve a navegar. Nosotros con los barcos de Trafalgar no hemos parado el tiempo lo pararon ellos. Nosotros tenemos oportunidad de entrar en ese tiempo parado y analizar cómo quedó el barco y cómo podemos ver elementos de la batalla en esos yacimientos. También en otras ocasiones es posible analizar la artillería como un material de carga, como en el caso del barco del Tador. Y también nos está pasando que cuando en sitios como los bajos de la bahía de Cádiz existe tanta artillería y están tan cerca, esa comparación de calibres y de piezas morfológicas, es decir, en aspectos formales de la pieza, nos sirve también para comparar y en un momento determinado decidir si este yacimiento forma parte del que tiene al lado o son dos yacimientos distintos. Lo que os hablaba de esos elementos, de esos análisis constructivos. Esto que vemos aquí, en el dibujo se ve mejor, es una pieza de artillería de hierro que, al caer al agua, el peso de la cureña que es de madera, ha hecho que el cañón se dé la vuelta, ¿vale?, y caiga del revés, lo que sería el revés de su posición normal, ¿vale? Esto que vemos aquí son unos refuerzos que se le llaman contramuniones y que, por ejemplo, en las ordenanzas francesas se empiezan a poner en uso a partir de la ordenanza de 1786. ¿Vale? Si somos capaces de identificar esas piezas bajo el agua, ya nos está dando una fecha, a partir de la cual se ha producido este naufragio. Pero tenemos más elementos que, aunque no son visibles, sí podemos estudiarlos. En el caso de estas piezas de artillería, en las piezas sobre todo del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, el Estado daba unas normas sobre cómo marcar la información que quería que fuesen sobre los cañones. Esas normas fueron cambiando, pero generalmente es en la faja alta de la culata, en la zona donde se podía poner algún tipo de información. En este caso concreto, aquí no se ve muy bien, pero aquí viene el año de fundición de la pieza, veis ahí AN10, el año 10 de la Revolución, y esa C, no se ve en la imagen, pero pone Creusot, que es una fundición de artillería francesa. Y estaría aquí al lado el Duciem, segundo año de la Revolución, y la fundición de Ruel. ¿Vale? Normalmente pueden hacer referencia a lugares de fundición, años, número de la pieza en esa anualidad, número de la pieza fundida en esa anualidad. ¿Vale? Y luego quiero que veáis os voy a señalar esta parte de aquí porque luego haré referencia. ¿Vale? Esta es la faja alta de culata y esta sería la parte central, la parte más alta del cañón, que tienen un par de pletinas de hierro fundidas en la misma pieza que el cañón. Y lo mismo que nos dan información esa faja alta de culata con las desconcreciones, nos la dan los muñones. Esa también información suele ser muy variada. En este caso concreto tenemos aquí Forgenef, la fundición francesa cerca de Ruel. Incluso en esta pieza el maestro fundidor ha dejado sus iniciales, Bainov. Lo que normalmente suelen aparecer es el peso de la pieza de artillería, que también nos es de mucha utilidad, porque en el caso de que tengamos dudas con respecto a las medidas de los calibres, siempre el peso de la pieza nos va a servir para discernir si una pieza puede pertenecer a un calibre o a otro. Esa retirada que se hace de manera manual de esa capa de concreción, posteriormente se limpia y es posible acceder a la lectura del grabado de la pieza. Posteriormente, con una resina epoxi de 2 componentes que se moldea bajo el agua, es posible sellar
esa concreción que hemos abierto, y se vuelve a posar la vida marina sobre esto, y al cabo de relativamente poco tiempo no se ha notado la zona que se ha abierto. También nos da información la munición, es decir, puede ser que no encontremos calibre, pero sí que encontremos munición. Y la munición se hacía profeso para el calibre para la que estaba pensada. Aquí vemos algunas fotos que gracias a los programas de retoque fotográfico se ven muy bien, algunos tipos de municiones que son, si son específicas para el calibre para el que van, también son específicas para el servicio que tienen que hacerle al disparo. Es decir, este tipo de municiones estaban destinadas a la arboladura del barco. Es decir, esta barra con un peso en cada uno de los extremos hace que cuando se produzca el disparo va a ir rotando y va a ir enredando las velas de los barcos para hacer que los barcos pierdan su capacidad propulsora y sin esa capacidad propulsora se quedan parados sin poderlos gobernar. Otros tipos de municiones, como son los saquetes de metralla, o polladas. Y lo que os comentaba, también podemos ver en piezas de artillería el uso, huellas de su uso. Tenemos que tener en cuenta que si un cañón ha perdido el cascabel, la bola de la parte trasera, alguno de los muñones, o tiene dañada lo que es la pared del tubo de fuego, se considera que son piezas inservibles, no pueden volver a estar en uso. Con lo cual, si esas piezas se han usado y han sufrido ese accidente, lo que os comentaba antes, cuando llegan a puerto, se quedan en dique seco. Si nos encontramos esto a bordo de los barcos, significa que ese barco no ha llegado a destino. Es decir, se ha hundido con posterioridad entre la batalla y el lugar en el que hubiera podido buscar un refugio. Aquí vemos lo que sería un disparo de una bala de cañón sobre una pieza de artillería de bronce. En este otro ejemplo es un obús que apareció en el puerto de Cádiz, que ha perdido una de sus asas. Y en esta imagen de aquí abajo, que no se ve muy bien, esta de aquí es el cascabel que se encuentra fracturado, y en esta otra de aquí el cañón ha debido reventar y ha perdido lo que es la parte de la boca. Hay otros elementos que también forman parte del cañón que también nos dan información. Los cañones, su modo habitual de carga, estos cañones de hierro, se metía el saquete de pólvora y se atacaba, lo que vemos en las películas que le meten por la boca por el ánima del cañón. Se le metía la munición y se le metía un tapón para evitar que esa munición en el bamboleo del barco se perdiera, ¿no? ¿Qué ocurría? Después se cebaba el oído del cañón con pólvora y llevaban fuego directo. Es decir, nos tenemos que imaginar un barco que está sobre el mar en movimiento. Se está a lo mejor usando velas, propulsión y en movimiento. Y se encuentra además disparando. ¿Vale? Disparando, recibiendo fuego enemigo, y en ese impasse se tienen que ir cargando y disparando los cañones que se tienen preparados. ¿Vale? Y eso se hacía con una persona que tenía un fuego en la mano. Es decir, muchos de los accidentes que se han producido en los barcos no ha sido por balas del enemigo, sino ha sido por accidentes provocados porque en un momento determinado esas llamas se han entrado en contacto con pólvora suelta o con alguna munición en el barco. Esto era un problema, y lo que se hizo a finales del la segunda mitad del siglo XVIII fue acoplar el disparo de las llaves de chispa que tenían las armas portátiles, que ya estaba inventado, acoplárselo a las piezas de artillería. Esas piezas llevaban dos piedras de sílex y una cazoleta donde se le ponía la pólvora, y cuando se disparaba por percusión, el sílex entraba en contacto, soltaba la chispa y hacía la ignición del cañón, ¿vale? Evitándose el riesgo de tener que ir por ahí con el fuego. Cuando yo empecé a trabajar por aquí, por la bahía de Cádiz, hace muchos años, en el siglo pasado, me llamaba mucho la atención que la gente
hablaba con muchísima familiaridad de cañones de hierro. Tanto buceadores profesionales, buceadores deportivos, buceadores en apnea, gente que pescaba, y te daba la sensación como que tú te tirabas al agua y te tenías que encontrar por fuerza con cañones, porque todo el mundo veía cañones. El problema que teníamos a la hora de esa información materializarla era que, como era para ellos una cosa tan habitual, no le prestaban atención. Entonces no teníamos un solo posicionamiento. Todas las referencias eran: he visto cañones entre las puercas y los cochinos, entre las herreras y la puta Candelaria, entre en tierra. Te lo recorres en 10 minutos, y el entre en el mar es una cosa inabarcable. Y también otra cosa muy curiosa: los cañones en la bahía de Cádiz, yo me planteaba a modo de broma que tenían nombres y apellidos, porque todo el mundo decía lo mismo. Eran cañones muy grandes de Trafalgar. Y a lo mejor no estaban tan equivocados, con esa apreciación a grosso modo. Toda esa información que nosotros vamos recopilando, tanto de artillería como de cualquier elemento o yacimiento arqueológico en general, la vamos acumulando en una base de datos que le llamamos JAXU. Y en esa base de datos JAXU, por ejemplo, tenemos referencia a la existencia de cañones. Aquí he hecho una pequeña distribución de lo que sería de las zonas de las que tenemos más información, que son los bajos al noroeste de Cádiz. He señalado ahí en verde las que tenemos, los grupos o cañones que tenemos constatados, y en rojo lo que no sabemos. Pero sabemos tan poco que no sabemos ni dónde están ubicados, ni sabemos que si cuando un buceador nos dice que ha visto unos cañones entre puercas y cochinos, son los mismos que me ha dicho otro buceador que ha visto entre puercas y cochinos. Para poder salir de esas dudas necesitaríamos tener coordenadas y tener tener los cañones posicionados. En ese sentido, con una coordenada, si podemos decir, tú vienes con una coordenada, yo te puedo decir que si ese cañón lo tengo en mi base de datos o no lo tengo. Es un cañón nuevo. Y pasamos a hablar de los naufragios de la batalla de Trafalgar. En la batalla de Trafalgar se perdieron, por parte de la escuadra combinada franco-española, un total de 15 barcos. El primero de ellos, el Aquiles. La explosión de la Santa Bárbara de este barco fue la que dio el punto final al enfrentamiento de las dos armadas. A partir de ahí se dio por finalizada la batalla y los barcos empezaron a dispersarse. De esos 15 barcos que se perdieron, uno solamente estaría en Trafalgar, que tampoco sabemos dónde fue exactamente la batalla, ¿vale? En lo que llamamos nosotros el lugar donde se produjo la batalla de Trafalgar. El resto de los barcos se perdieron por el camino. En función de lo destrozados que tuviese y de la importancia que tuviesen las averías de a bordo. Con esta cuenta por encima de más o menos, porque los barcos siempre cuando iban a entrar en combate se sobreartillaban, nos darían un total de piezas perdidas en Trafalgar superior a las 1.200. Y el desastre que tuvo que ser Trafalgar queda patente nada más que en ese día de la batalla y casi en los pocos días posteriores se produjeron más de 4.000 muertos y de 3.000 heridos. ¿Qué barcos se han identificado desde el punto de vista arqueológico de la batalla de Trafalgar? ¿Vale? Desde el punto de vista tenemos una ventaja. Desde el punto de vista documental es un hecho que aconteció muy cercano en el tiempo, con lo cual hay muchísima información. Pero a la vez la información puede ser muy contradictoria, porque gran parte de la información referente a los naufragios la hacen unos barcos con respecto a otros, ¿vale? Y son momentos en los que los barcos casi no era posible distinguir ni de qué barco se podía tratar. En un momento determinado puede dar una información de que han visto este barco por este sitio y a lo mejor no era ese al que se hace referencia. ¿Qué tienen en común estos tres barcos? Pues tienen en común que los tres son franceses, con lo cual el análisis de la artillería es un 3x1. Nos valen las investigaciones y los avances que vayamos aportando de un barco, nos valen para los otros dos.
Y la mayor ventaja que tenemos es que existe este libro que tengo aquí, que creo que tenía que ponerlo, que es el libro de la artillería de mar, coordinado por Jean Boudriot, que hace un análisis de la artillería francesa en este periodo cronológico, 1650-1850, con la ventaja de que Jean Boudriot era delineante, y esa visión del delineante la dejó plasmada en la coordinación de esta obra. Aparte de datos numéricos que nos sirven muy bien para la identificación de piezas, también tiene una parte gráfica que para nosotros es de un valor visual excepcional, porque vienen desarrolladas todas las artillerías con los modelos formales y con las medidas de cada uno de los calibres. Con lo cual, la identificación de una pieza de artillería que esté limpia, que esté en tierra y que se puedan apreciar todo lo que son las molduras externas, sería muy fácilmente catalogarla. Esta línea, que no sé si se ve aquí, si se aprecia aquí, en esa base de los muñones es una especie de pequeña doble línea, haría referencia a ese contramuñón que vimos antes en la imagen. El navío Bucentauro era el buque insignia de la batalla de Trafalgar, en el que iba el almirante Villeneuve. Y un dato que quiero que se os quede ahí apuntado, porque luego volveremos sobre él. Yo creo que era el navío más joven participante en Trafalgar, puesto que fue votado en el año 1804. Es decir, tenía un año y poco cuando fue hundido en Trafalgar. Era un 80 cañones. Y por su posición su posición en la batalla, recibió una carga importante, con lo cual estaba bastante destrozado, tanto de palos y velamen como de timón, ¿vale? A duras penas el barco lo que intentaba, después de que los ingleses lo cogieron como presa, lo tuvieron que dejar, el temporal ya empezó a subir de intensidad, ante el miedo de que se fuesen a pique los dos barcos, tuvieron que soltar amarra, y el barco intentó en todo momento sortear los bajos, señalo por aquí, sortear lo que es la punta del castillo de San Sebastián, la punta del sur, y los bajos al noroeste de Cádiz, para poder entrar y ponerse a resguardo. En las condiciones en las que iba era prácticamente imposible, y luego que el viento de temporal del suroeste cortaba la trayectoria del barco. Al final lo montó en algún lugar de los arrecifes de la punta del Bajo de la Hoya, de la punta del sur, ¿vale? Ahí estuvo algún tiempo, un par de días, hasta que consiguieron rescatar a parte de la tripulación, que la rescató el Indostable, aligerarle un poco de peso, y consiguió que el barco reflotase, ¿no? Pero ya el temporal ya estaba desatado y, según cuentan los textos, tuvo que hacer del barco un pim pam pum y hundirlo. ¿Qué hemos encontrado nosotros en esa zona? Nos situamos, esta es la punta del sur, ¿vale? Y este de aquí, el Bajo de los Cochinos. Nosotros hemos encontrado 3 agrupaciones de cañones. Cuando digo 3 agrupaciones de cañones, me refiero casi exclusivamente a 3 agrupaciones de cañones. Es decir, no hemos encontrado restos constructivos y hemos encontrado muy pocos elementos del barco que nos pudieran dar algún tipo de información, sean más grandes o sean muy pequeños. Sí que se ha encontrado ahí parte de la bomba de achique del barco, con lo cual esta parte de aquí, donde están estos 22 cañones, estaría más o menos en una parte, se correspondería más o menos con una parte central del buque, que era donde estaba esa bomba de achique. Y luego hemos encontrado otra agrupación de 6 y de 4 cañones. En total, 22, 32 piezas de artillería de las 80 que portaba el barco. En esta otra imagen se ha sobrepuesto lo que sería la imagen de Cádiz con el Google, y esta sería más o menos la zona en la que el barco tuvo que embarrancar, y que con esta dirección del viento tuvo que hacer una dispersión de los restos en este sentido. Esta tabla es la tabla de trabajo
de los datos de las piezas de artillería de Trafalgar, en las que se han ido identificando los calibres que se corresponden exactamente con los calibres que llevaba el Bucentauro. Es decir, calibres de A36, calibre de A24, de A12 y otras piezas cortas que son las carronadas o los obuses. En este yacimiento nos planteamos desde el CA, estamos hablando del año 2005, la posibilidad de sacar una pieza de hierro y llevar a cabo un tratamiento de conservación. Lo mismo que el bronce es un material muy agradecido a la hora de conservación, necesita pocos cuidados y da muy buenos resultados, el hierro absorbe mucho la sal y necesita que esa sal se extraiga del interior para que no se cristalice y vaya haciendo que se vaya deteriorando la pieza. Entonces nos planteamos la extracción de una pieza, que no era la más grande, sino que era la que sabíamos que nos iba a caber en una de las cubetas que previamente teníamos compradas. De los calibres de 36, 24 y 12, escogimos la pieza más pequeña. Para que nos hagamos una idea, un calibre de 36, con la concreción debajo del agua, mide 3,30 metros y tiene una culata de más o menos 60-65 centímetros estamos hablando con concreciones, de longitud. Esta es la imagen del cañón, tal como salió del agua, y este es el cañón una vez limpio. ¿Qué ventaja tenemos si el cañón lo tenemos fuera? Pues que nos permite medirle, tomarle toda clase de datos y nos permite también acceder a toda la información completa que trae la pieza. Porque muchas veces en ese listado que os enseñé antes, cuando cogemos los datos, tomamos las medidas, tomamos referencia de en qué posición está ese cañón. Si ese cañón está boca abajo, descartamos la posibilidad de poder desconcrecionarle la faja alta. Si ese cañón está en una postura determinada, por ejemplo así, descartamos a lo mejor llevar más adelante a cabo la desconcreción del muñón ¿no? Para tener los datos de a qué zona tenemos accesible si queremos desconcrecionar. En este caso concreto, se limpió el cañón completo y salió en la faja alta, en esta parte de aquí, llevaba además la nomenclatura reglamentaria que le tocaba a un cañón de esta ordenanza. Es decir, que en esta ocasión se ciñeron a lo que estaban estipulados y así lo hicieron. 3.300 era el peso en libras del cañón. Estamos hablando de un cañón de 12 libras largo que no llega, abro comillas, no llega a los 1.500 kilos. ¿Vale? Número 5 es el número de piezas que hizo en el año de fundición, fue la pieza número 5 que se fundió, y el año de su fundición. ¿A alguien le llama la atención el año de su fundición? Perdón. Muy anterior. Es decir, ese barco iba a bordo de Trafalgar y ese cañón llevaba fundido 25 años. Hay veces que se habla de las piezas de hierro y se habla de la poca pervivencia del hierro. No tenía que tener tan poca pervivencia cuando demostrado que ese cañón ya había cumplido los 25 años y estaba en uso. Estaba tan en uso que en ese avance tecnológico el cañón se había quedado anticuado. Este cañón se fundió con una ordenanza, lo que os comenté antes, de fuego directo. Pero en el transcurso de esos 25 años ya se estaban fundiendo cañones con una doble pletina, que os enseñé antes, para acoplarle la llave de chispa. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que hacerle a este cañón una especie de unos retoques estilísticos para poder colocarle, mediante lo que vemos aquí, esta cincha, una llave de chispa. Por eso se observa aquí ese rebaje en la culata y estos agujeros para poder colocarles estas palometas, colocarles las llaves de chispa. ¿Qué problema teníamos con este cañón a la hora de su conservación? Pues que era muy fácil limpiarlo por fuera, pero todo lo que era el ánima, todo lo que es el interior del cañón, estaba lleno de concreción. Y para que el tratamiento de conservación fuera efectiva, esa disolución de sales se tenía que hacer de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Con lo que fue necesario hacerle una perforación para limpiarle el ánima. Estos trabajos los llevaron a cabo una empresa de restauración que se llama Aula 3
que con estas brocas centradas en lo que era, con una mira telescópica, en lo que tiene que ser el ánima del cañón, iba, con ayuda de la broca, con mecánica y con ayuda de agua para enfriarla, iba perforando para limpiar el ánima. Pues a lo mejor no nos tenía que sorprender tanto que a mitad de camino aquello chirriase y los dientes nos doliesen porque había dado con metal. Tuvieron que cambiar, poner una broca un poco más grande para poder perforar y salvar esa munición que el cañón tenía dentro. Apareció una mancuerna y cuando se volvieron a reiniciar los trabajos, apareció una segunda munición, un saquete con metralla. ¿Qué nos está diciendo también la munición qué nos dice también la munición qué nos dice también este cañón? Este cañón, si nos lo hubiéramos encontrado en un contexto sin nada alrededor, nos está indicando también que es un cañón que viene de un enfrentamiento y que no ha llegado a su destino, se ha hundido. Es más, ni ha llegado a su destino ni terminó de disparar la carga que estaba preparada. Pero no solo eso, cuando tú lees sobre cargas de cañones reglamentarias, te hablan de las cargas que se le tienen que poner a los cañones para los disparos. Y no te hablan de lo que hacían los marineros y los artilleros de a pie cuando estaban en una guerra. Es decir, una carga de un cañón, una carga determinada de un cañón tiene una efectividad de tiempo tardo entre un disparo y otro. En eso siempre, según las cuentas, nos ganaban los ingleses, entrenaban más que nosotros. Y cuando decidimos sacar un cañón, al final sacamos dos. ¿Por qué sacamos dos? Porque había una serie de cañones de pequeño tamaño que se tenían que corresponder o con carronadas o con obuses, pero algunas lo identificábamos con las carronadas que tenía Francia y que se estipulaban cómo eran y qué tamaños tenían. Pero había uno que se nos salía y no sabíamos qué podía ser, ¿vale? Y entonces decidimos también hacerle el tratamiento de conservación y se sacó esta otra pieza. Esta otra pieza, cuando se limpió, estas son la evolución de las carronadas francesas y nuestro ejemplar, que es este, no casaba dentro de estos modelos. Y cuando salió se trataba de una carronada inglesa de 24 pounds, de 24 libras. Y ahora nos preguntamos, bueno, cuando saco, como con un sorteo, saco una pieza que me da toda la información y me dice que es un cañón francés, pero resulta que saco otra bola y me sale que es un cañón inglés, que tengo un barco inglés, un barco francés, pues lo que tenemos es un barco francés que estaba escaso de armamento. Y en un momento determinado se suministró, o le suministraron, porque los barcos franceses en Trafalgar se suministraban de la Carraca, se suministraron con el cañón tecnológicamente más avanzado. En el caso, por ejemplo, del navío Algeciras, sí que existe una carta en la que el capitán del navío le dice al mando del arsenal de la Carraca: mira, que me he enterado que tenéis por ahí unas carronadas que no la tenéis a bordo de ningún barco, a ver si hacéis el favor, y hicieron el favor y se las pasaron. ¿Qué ventaja tienen estas piezas? Tecnológicamente eran más avanzadas a los cañones que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque eran capaces de lanzar la misma munición con una pieza de artillería más pequeña y por lo tanto menos pesada. Casi a lo mejor por dos cañones, por un cañón de los grandes soy capaz de meter, de un cañón de 24 a lo mejor podría meter en el barco 2 carronadas, ¿vale? Lo que me daría doble potencia de tiro con respecto a un cañón de 24 que yo llevara a bordo. Y esta ha sido la pieza que nos ha dado una cronología, la cronología más posterior en el yacimiento. Es decir, este modelo de carronada, y por las iniciales y todo el análisis de los comerciantes que estaban implicados en esta pieza, tiene una cronología de 1802-1803. Se hizo el mismo procedimiento de la limpieza del ánima, y en este caso la carga de la carronada era una vana maciza,
pero tuvimos la suerte también de poder extraer intacto el mismo tapón que Boudriot tiene dibujado en su libro. Es un tapón de cuerda que se le ponía para cerrar el paquete compacto que tenía que formar la carga del cañón. No tenemos que perder de vista que la artillería no es más que un elemento de análisis que va a dar una serie de información que luego se va a incluir en el resto de las informaciones que nos den el yacimiento, y de ahí se van a extraer las conclusiones generales. De las pocas piezas que han salido en la zona de Chapitel, aquí tenemos un sable de briquet de infantería francesa, o este elemento que es una tapa de cocina una tapa de una olla de cocina. Pero hasta los elementos menos significativos del barco, al ser un barco de Estado, iban marcados, en este caso con el ancla que representa a la Armada Francesa. Y también hay información de la que no la disponemos de ella materialmente, pero sí la tenemos por fuentes orales y documentales. En este caso concreto, esta información es un conjunto de piezas de artillería de bronce que se extrajeron de la zona de Chapitel, de la que no sabemos nada, no sabemos dónde está, pero sí tenemos esta información documental. Sí sabemos dónde está esta pieza de aquí. Ahora mismo está en exposición en el Museo de Cádiz. ¿Vale? Pieza y llevaba una especie de batiburrillo. ¿Por qué llevaba una especie de batiburrillo? La artillería de bronce había quedado relegada ya casi a un elemento de ornato, teniendo en cuenta que el barco que la llevaba era el buque insignia. Qué mejor barco para lucir piezas de bronce que el barco donde iba el almirante. Por eso tenemos esta pieza francesa, esta también aquí, ¿vale? Pero por ejemplo tenemos dos cañones aquí de dos pedreros venecianos, cronológicamente anteriores. ¿Qué otros naufragios se produjeron en la bahía de Trafalgar? Pues tenemos el San Francisco de Asís en la costa del puerto, el Neptuno en la zona del castillo, del puerto, y el Ige en la zona del puerto de Santa María, del Toruño, por esa zona de ahí. Y el Indostable, que es el segundo barco del que vamos a hablar. El navío Indostable también es un navío de segunda clase, que en el momento de apuro del Bucentauro, viendo que el barco iba a naufragar, recogieron a parte de la tripulación y tuvieron la mala suerte de que este barco también se hundió. En esa imagen que vimos antes de la bahía de Cádiz, que dijimos que el Bucentauro tenía que sortear el castillo de la punta del sur del castillo de San Sebastián, también tenía que sortear por el norte los bajos del Galera y Diamante frente a la costa del puerto de Santa María, que eran bajos de difícil navegación. Todas las fuentes documentales en este barco coinciden de que el barco se abrió en esta zona. Aquí no hay duda de que documentalmente el Indostable se hundió en esta zona. Hicimos en el año 2010 unas prospecciones geofísicas con el hidrográfico, y en esas prospecciones geofísicas vemos aquí que prácticamente no se ve nada, pero en este cuadrito de detalle vemos dos piezas que por el aspecto podrían corresponderse con dos cañones. Se llevaron a cabo inmersiones, algunos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando porque fueron de los que bajaron y tomaron medidas, hicieron planimetría. De esos dos cañones que se tomaron como punto de partida, se empezaron a hacer búsquedas circulares y se fueron documentando, localizando otras piezas. Se llegaron a un total de 14 piezas de artillería, y con ese cuadro, con esas medidas, han salido una serie de calibres que casan a la perfección con la artillería que llevaba el Indostable. Calibres de A36, calibres de A24 y calibres de A12. También existe otra documentación publicada en los periódicos aquí, en el año 1880, que unos buceadores de la Casa Haines, que se dedicaban a reparaciones de barcos en la bahía de Cádiz, habían extraído dos piezas de artillería del buque francés que se perdió en la zona de la Galera, o en la punta del Diamante. El tercer barco del que voy a comentaros brevemente algunas cosas es el navío Fogué. Este fue el primer barco que naufragó después de la batalla, tras el hundimiento del Aquile, y fue también el que naufragó más cerca del lugar de la batalla. El lugar es el Fogué, también un navío de segunda clase,
que se perdió, según dicen las referencias, entre Torregorda y Santipetri. Aquí tenemos colocado algunas imágenes de prospecciones geofísicas con diferentes metodologías en las que se pueden ver parte de la estructura del barco y se ven también muy bien la distribución de los cañones y del ancla. Estamos hablando de, cuando hablo con gente que me dice, no, es que he visto un ancla debajo del agua, digo, ¿grande? Y me dicen, sí, grande, digo, pero cuando se hable de grande o de pequeño, tenemos que darle medidas, porque para alguien un ancla grande puede tener 2 metros y después de hacer una inmersión aquí, quien haya visto este ancla que tiene cerca de 6 metros de caña, el de 3 metros se queda como mediano. Este sería una planta con una distribución de la artillería por cubierta del barco Foguet y la identificación de los calibres. En este barco, aparte de los trabajos que habíamos podido hacer desde el punto de vista de la artillería y de las conclusiones que hayamos sacado, también se llevaron a cabo sondeos de excavación. Y en ese sondeo sí que aparecieron madera del barco, porque es una zona de arena y esa zona de arena, al cubrir las maderas, las ha protegido. En el año 2010 se llevó a cabo unos trabajos de desmilitarización de la playa de Camposoto y como condicionantes que le puso Cultura a esos trabajos es que en las prospecciones geofísicas se contase con la participación de un arqueólogo para ver si era posible en todos esos registros de prospección de sonar y magnetómetro, si había posibilidad de que se pudieran evidenciar restos arqueológicos. Estas imágenes que vemos aquí son imágenes de los cañones nuevos, es decir, del año 2010, que aparecieron en la zona de Camposoto. Y esta sería la distribución de esas piezas. El punto verde representaría las primeras imágenes que hemos visto nosotros, como el núcleo central del yacimiento, ¿vale? Y estos puntos rojos representan la dispersión de artillería que hicimos el mismo procedimiento que hemos explicado, análisis de calibre, desconcreciones y daban los mismos resultados. Pieza francesa, calibre como los del Foguet y en el ámbito de la dispersión que podría tener un barco cuya quilla, porque esto sí lo hemos comprobado, cuya quilla estaba sobre la roca, en un sitio, probablemente en un sitio de rompiente, y que el temporal lo que hizo fue también romperlo y dispersarlo en un radio de cientos de metros. Este es el cuadro resumen de la artillería de Trafalgar, en función del número de calibres que llevaban el barco, en cada una de sus baterías, en lo que llamamos otro pecio de Camposoto como núcleo central del yacimiento, Camposoto 2, 3, 4 y 5, con la identificación total de cada uno de los calibres de las piezas de artillería y del número de cañones que faltarían por encontrar. Como os comenté, las imágenes que vimos de fondos de arena es de esta zona de ahí. Es decir, cabe la posibilidad de que estos cañones se encuentren cerca de cualquiera de los grupos que hemos visto, pero que no hayan estado a la vista para poder documentarlo. Y estas fotos también son muy curiosas. Estas fotos son de Camposoto. Y hoy he llegado a una conclusión montando esto. Hubo un señor que nos dijo que había encontrado hace muchísimos años un conjunto de piezas de artillería en Camposoto, pero lo que tenía clarísimo era que eran cañones de retrocarga. Es decir, estamos hablando de cañones que son más cortos y que la carga explosiva de pólvora no se la meten por la boca, como se hacen con los cañones que hemos estado viendo, sino que la llevan detrás, ¿vale? Y que lo tenía el hombre clarísimo que eran cañones de retrocarga. Bueno, pues hoy cuando estaba terminando de montar las diapositivas, digo, cabe la posibilidad de que, observando esto con la visibilidad tan maravillosa que solemos tener en las aguas de la Bahía de la Gaditana, se pudiese confundir esto con piezas de retrocarga, cuando en realidad son piezas que están reventadas y no presentan la morfología que esperaríamos de un cañón completo. Es decir, esto que estamos viendo aquí son los muñones, y aquí nos falta medio cañón por un lado, lo mismo que nos falta aquí. Contactaré con él para preguntar, para darle estación, a ver si lo convenzo. Lo que os comentaba antes, al final la artillería no es ni más ni menos que una
herramienta más para poder obtener una serie de información más completa de la que éramos capaces, o yo era capaz de obtener hace unos años. ¿Vale? Que nos dedicábamos, es decir, nuestro conocimiento, claro, venimos de una formación clásica que te pones delante de un cañón debajo de agua y tú dices, bueno, ¿y yo aquí qué tengo que medir? ¿Aquí qué me vale? ¿Aquí a qué le puedo yo sacar partido? ¿Qué información puedo yo sacar de aquí? Y sacarle partido cuando me vaya a buscar una bibliografía y una documentación en un libro, ¿no? Algo de esto hemos aprendido por el camino. Y al final toda esa información es la que enlazada va a ir dándole consistencia y datos a un naufragio. Estas dos imágenes muy breves que os presento aquí son dos postes que se presentaron en el ICUBA con el análisis del barco desde otras perspectivas. Por ejemplo, de los espacios, de la relación entre los hallazgos arqueológicos y los espacios de los barcos. Es decir, con respecto a la parte que estaría dedicado a donde iba el médico con el hallazgo de lavativas, de jeringuillas, de elementos relacionados con la sanidad de a bordo, con los animales que se llevaban a bordo también, con la identificación de especies, con partes de armamentos, tanto portátiles como, aparte de la artillería, el armamento portátil o elementos de la vestimenta. Y en este otro lo mismo, sobre todo centrado en lo que es la construcción naval del barco y en el análisis de la artillería. Y para terminar, a los que estamos aquí, y si alguno sabe algo, yo gustosamente escucho lo que me tengáis que decir. Mi intención, o lo que yo propondría hacer a largo plazo, y lo tendrán que seguir haciendo las generaciones futuras, es poder llegar a hacer un inventario de la artillería sumergida de la Bahía de Cádiz. Para eso es fundamental, y hoy día es más fácil, porque ya cualquier buceador lleva un GPS o puede dejar una señal. Lo ideal sería poder tener referencia de piezas de artillería con coordenadas para poder ir montando ese mapa submarino de distribución de piezas en la bahía. Si alguien sabe o conoce, tiene un amigo que bucea y que conoce, encantada de quedar con él y charlar sobre esto. Pues muchísimas gracias por su atención, y si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues encantada de responder.